Hola, soy Luis Rabaneda, director de la Biblioteca Pública Municipal de Linares. En su nombre y en el de la Asociación de Novela Histórica Ciudad de Linares, os invito durante los días 16 al 18 a que asistáis a las primeras jornadas de novela histórica, porque Linares se lo merece, porque Linares esperaba y ansiaba una cita como esta. Allí nos encontraremos con Alicia Ballina, Antonio Pérez Henares, David Gómez, José Zoilo y Emilio Lara. Qué mejor ocasión única para fraguar esa necesaria simbiosis entre el creador y sus potenciales lectores. No faltéis. Hola, ¿cómo estáis? Encantada de saludaros. Mi nombre es Alicia Ballina y soy la autora de esta novela, Hija del Mar, y estaré para presentarla con todos vosotros el 16 de noviembre en Linares. Estoy deseando poder hablaros de la historia de esta mujer única, una mujer real que se hizo pasar por hombre para ingresar en la Infantería de Marina Española nada más y nada menos que en 1793. Hija del Mar, os espero en Linares el 16 de noviembre. No me falléis. Un abrazo. Hola a todos los amigos de Linares, soy José Zoilo y el próximo día 17 estaré con todos vosotros dentro de las primeras jornadas de novela histórica de Linares. Ese día hablaremos, como no, de mi última novela. Hablaremos de Lord de Mano, hablaremos de vikingos y hablaremos también del tablero de juego de aquella península ibérica del siglo IX, donde los reinos cristianos al norte y al andaluz al sur estaban en permanente conflicto. Espero veros ese día y que disfrutéis tanto como yo de la novela histórica en Linares. Hola a todos, soy David Gómez y el 17 de noviembre estaré en Linares, en mi casa, en las primeras jornadas de novela histórica. Allí hablaremos de ellos, los hombres de Iguerebín, pero sobre todo hablaremos de amistad, lealtad y dignidad. En definitiva, hablaremos de historia, nuestra historia. No falten a esta cita con la historia y la cultura. Nos vemos. Acudir una vez más a la llamada de la biblioteca, que no tiene tampoco ningún mérito porque vosotras estáis en vuestra casa y acudís a vuestra casa como todos los días. Ellos son los invitados hoy y están aquí precisamente en este acto singularizado pues para compartir con vosotras su experiencia, para que le hagáis preguntas, para que le hagáis sugerencias, para que les aprovechéis todo lo que se dejen aprovechar. Desde luego es un lujo, yo sí tengo que decir que es un lujo para la Biblioteca Municipal de Linares contar con 5 autores. Se nos ha sumado también Daniel Fernández de Lis, que no es un autor de novela histórica, es un ensayista de historia, un reputado medievalista y yo creo que es una autoridad en la dinastía de los Plantagenets. Antonio Pérez Henares, voy a hacer una broma tonta que es impresentable. Es decir, Chani no hace falta, yo decía, no hace falta nada más que mirar a este hombre y todos lo reconocemos, no solo por su cara, sino por su trayectoria. La joven Alicia Ballina, un encanto de mujer, una promesa literaria de primer orden. Mi amigo ya, José Zoilo, el tinerfeño José Zoilo, bueno, este es un crack. Este, si queréis realmente vivir aventuras sin par, una tras otra, pues la verdad que él os la sirve en bandeja. Y nuestro querido paisano, y no menos importante para nosotros, presidente de esta recién constituida Asociación de Novela Histórica, David Gómez Domínguez, con Fuego sobre Iguerebín. Bueno, yo ya termino, ya no me enrollo más. Sí me acuerdo ahora que decían
que Sócrates, con la mayéutica, con el arte de la mayéutica, de desentrañar, de alumbrar las palabras, lo había aprendido de su madre, que era partera. Pues realmente eso es lo que ellos vienen a presentarnos hoy, sus últimos partos, que los tenéis ahí, y ya veis que tienen muy buena presencia, y aprovechar el momento. Luego nos vamos a la librería Entre Libros. Me han preguntado por ahí que para llevarse una obra de las últimas que han publicado ellos firmadas, pues puede ser un ratito en la librería Entre Libros, que es donde estarán. Sois vosotros las protagonistas. O sea, que ellos no vienen a hablar, ellos vienen a responder. No es complicado. Venga. Uri. Escritora y poeta también. Bueno, hola, encantada de conoceros a todos. No conozco ninguna obra de ninguno de vosotros, me encantaría, hoy es el día para ello. Y lo que sí quiero preguntar, porque yo lo que escribo es poesía, si dedicáis muchísimo tiempo a... Me imagino que como sois autores de libros de historia, ¿no?, de novela histórica, pues tenéis que dedicar mucho tiempo a la documentación, a buscar... Y eso siempre me ha parecido a mí muy difícil, ¿no? Esa tarea de escribir... La tarea de escribir quizás sea más fácil, pero la de documentarse la considero muy difícil. Entonces me gustaría que me respondierais a esa pregunta. Yo sí he escrito poesía, soy malísimo. Bueno, eso Hay que ser honrado. Hay que ser honrado. Yo escribía poesía, tengo 2 libros de poesía publicados, son malísimos, y yo lo hacía para mirar. Quiero decir, y tampoco me dio resultado, así que dejé la poesía. Pero sí, o la poesía me dejó a mí. Y entonces, ¿qué le vamos a hacer? Sí, no me dejó. Entonces yo ya me dedico a la novela histórica. Y a la novela y a los libros de imágenes y tal. Lo de documentarse es muy divertido. Es muy importante, es ahondar. ¿Tal? Y al final te van saliendo una cantidad de cosas. Y hay una cosa que yo también hago. Yo procuro ir a los sitios. Si tengo que hacer una de mis novelas paleolíticas, tengo que ir a esas cuevas. Tengo que ir a Altamira, a Lascaux, a Choré. Pero cuando tengo que narrar la batalla de Alarcos, tengo que ir a Alarcos. Y cuando tengo que narrar la sensación de alguien en un castillo de frontera, tengo que estar allí. O sea, de alguna manera tienes que tocar la piel y el espíritu de las cosas para poderlo hacer. Y el trabajo de documentación a la mayoría de nosotros nos gusta mucho. Juan Eslava dice que de luego hay que dejarlo. Hay que tirarle a una mierda, porque si no, no te dejan ver la construcción. Y Juan es maestro, y yo le hago poco caso, pero debería hacer más. Pues sí, comparto evidentemente con Chanil el gusto, ¿no?, por la documentación, por la investigación. Yo empecé en esto como investigadora, ¿no?, y me he dedicado siempre a ello, pero desde el punto de vista del ensayo. Y para mí es tremendamente gratificante poder ir a los lugares. Ahora estoy escribiendo la serie de novela y me voy a Ecuador 15 días en diciembre, porque yo creo que lo mismo, ¿no? Hay que impregnarse de ese ambiente, de esos olores, de cómo vive la gente y poder trasladarlo, porque yo creo que lo más importante es mostrar esa emoción en lo que escribimos, y que las personas y que todos los lectores que estáis aquí podáis identificaros y sentir eso que nosotros sentimos al escribirlo, ¿no? Es apasionante, son viajes. Ojalá yo, por ejemplo, en mi caso tuviera más tiempo para poder documentarme, para poder escribir, porque lo tengo que compaginar con mi trabajo habitual, ¿no? Entonces, que tengo muchísima suerte y soy enormemente afortunada, porque puedo hacer lo que me gusta de verdad en ambos campos, ¿no? Pero es un trabajo de muchísima dedicación, de muchísimo tiempo, de mucho esfuerzo, de sacrificio, como todo, ¿no?, de mucha voluntad, pero apasionante, ¿no? Y yo creo que poder
dar a descubrir momentos históricos, personajes. Yo creo que es tremendamente divertido, enriquecedor y sobre todo el tener oportunidad de encontrarte con personas que te dan puntos de vista distintos de tu trabajo, de tus personajes. Yo creo que desde mi punto de vista, y a mí por lo menos, es lo que de verdad me enriquece, ¿no? Sí, hombre, yo de acuerdo con mis compañeros en todo, la verdad. No sé si tenías también idea un poco de cuánto tiempo nos lleva documentarnos, ¿no? Cada uno, yo creo que cada uno nos lleva un tiempo diferente, pero en mi caso por lo menos yo tardo más en documentarme que en escribir la novela, ¿vale? Porque una vez empiezas a escribir la novela ya tienes más o menos todo en la cabeza, lo estábamos hablando antes. Por un lado tienes todo el escenario histórico, todo lo que ocurre, no solo batallas, no solo reyes, también tienes que saber cómo vivía la gente, cómo se vestía, qué comía, qué relaciones tenían, ¿no? Ya tienes todo eso y ya tienes a la vez en paralelo la historia de ficción que quieres contar, porque al final lo que se trata es de unir todos estos puntos históricos con una vida realmente que te transmita pues emociones, ¿no? Y yo por ejemplo puedo tardar un año en documentarme, como dicen ellos, viajando a los sitios, que es algo que es difícil de explicar, pero desde mi punto de vista cuando viajas a los sitios tienes una conexión diferente. Y al final igual te surgen ideas de la novela que no habías tenido hasta ese momento. Tú puedes leer toda la bibliografía que haya maravillosa de Hispania tardorromana, por ejemplo, pero cuando te vas a un yacimiento y estás allí y de repente te das cuenta de que la casa de uno de tus personajes estaba pegada a un sitio que no tenías ni idea, dices, es que la casa de, en este caso, Quinto Cantáver, estaba pegada a la muralla. Nunca pensé que estuviera pegada a la muralla. A partir de ahí, ya la mente novelista de ficción te empieza pues, un poco a dar ideas, ¿no? Que tú de primeras no tenías, porque tenías claro cómo era el yacimiento de Colíbriga, tenías claro lo que había pasado, pero no sabías dónde estaba la casa que tú querías. O de repente te encuentras con que tenía unas termas privadas. Tú no lo sabías, allí, y entonces ya pues empiezas a cambiar un poquito todo lo que tú tenías en la cabeza, ¿no? Y para mí esa parte es fundamental, ¿no? Siempre que se puede, como dice Alicia, el trabajo no siempre lo permite. Yo me voy de vacaciones a ver los escenarios, pero creo que al final te da una potencia y hace que la novela, al final, las aristas que pudiera tener, las termina acotando y termina siendo una novela redonda, ¿no? Bueno, yo es que creo que, oyendo hablar a mis compañeros, hay una cosa que nos une a todos, que está muy clara, y es que a todos nos apasiona la historia. Entonces, ese proceso de documentación es que es apasionante, es divertidísimo. Yo me lo paso fenomenal. Yo, bueno, escribo ensayos, no tengo publicadas novelas, pero sí estoy escribiendo novela, y de repente te encuentras que primero estás documentándote sobre un tema que te gusta muchísimo, que disfrutas un montón, y que además cuando estás investigando para tu libro y de repente cuando descubres un episodio o descubres un personaje, ya te estás imaginando cómo lo puedes inculcar en tu novela, cómo puede encajar, y eso te puede llevar yo me estaba acordando cuando hablaban ahora mis compañeros de otra compañera y buena amiga, que es Claudia Casanova, que en una presentación que además estábamos también con José, ella decía que estaba investigando para una novela histórica y que de repente, cuando estaba investigando, se encontró con un personaje que no conocía, que era una botánica española del siglo XVIII, y de ahí le surgió una novela que se llama Historia de una flor, es un novelón. Y eso le surgió documentándose e investigando para otra novela histórica. Es decir, que es un proceso sorprendente, apasionante, divertidísimo y que yo creo que todos lo disfrutamos muchísimo. Nada, simplemente un apunte. Miren dónde estamos, en una biblioteca. Creo que es el primer lugar donde hay que ir a documentarse, ¿no? Y más en esta biblioteca donde reside el archivo de Linares. Miren lo que tenemos alrededor. Todo esto es lo que buscamos, ¿no? La silla de montar, el uniforme, los archivos, la documentación, los legajos, donde buscamos para cristalizar, digamos, esa idea en una novela. Así que bueno, fenomenal, hay que venir a la biblioteca, hay que estar aquí. Creo que este es el mejor lugar donde se puede venir a documentarse, aparte, bueno, ya visitar los lugares y otro sitio donde poder conseguir esa documentación que está buscando. Y, bueno, sí. ¿Más preguntas? Que bueno, antes decía Puri que ella cuando se presentaba que ella no escribía novela histórica, que ella no había leído tanta novela histórica, pero en el fondo
en el fondo bibliográfico de los grupos de lectura hay novela histórica y es precisamente la que vosotros decís. Claro, Memorias de Adriano. Ahora está también de nuestro paisano Antonio Garrido, se está leyendo también el Jardín de los Enigmas. Es decir, hay novela histórica, hay bastante novela histórica. Bueno, buenos días. Primero agradecerle a los 5 este encuentro con nosotras, ¿no? Y a Luis también por esta idea genial que han tenido, ¿no? Me gustaría saber cómo construir la novela. ¿Os fijáis primero en un episodio histórico o un personaje histórico? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, yo estoy pensando una cosa que te va a sorprender. A lo mejor escribo una novela y me documento luego. Sí. Por una cosa, porque en un momento determinado te puede... cuidado con la documentación, te puede aplastar. Y tú tienes que escribir una novela. O sea, tienes que crear unos personajes de ficción en un paisaje histórico. Lo otro sí no es otra cosa, pues es una historia novelada, a mí me gusta hacerlo también. Pero estoy pensando en eso. En primero, escribir una ficción, una novela con unos personajes cuando ya conoces una época, lógicamente, y luego, ya si eso documentarse. A mí me sucedió una cosa con La canción del Brisón, que es una novela prehistórica que ha tenido mucha potencia. Bueno, yo tenía escrita la novela, me fui con mi amigo Arzuaga y con Baquedano al Valle de los Neandertales, que está aquí en el Valle, y en buena hora, cambié la mitad. O sea, me tuve que poner, ¿por qué? Porque me habían aparecido cosas, pero eso fue muy bueno, porque fue la mejor corrección que yo pude hacer. Pero apunto esto a mis compañeros porque a veces, cuidado, que la documentación no nos aplaste. Porque lo que tenemos que escribir es una novela para que la gente lea una novela. Porque lo otro ya es una cosa más de historiadores. Apuntaría que ahí siempre vamos a estar en una tensión, pero yo creo que eso tenemos que empezar a pensarlo, porque en los últimos tiempos yo observo continuamente que falta potencia de ficción y a veces, con perdón, sobra un poco de documentación. Sí, yo creo que lo que ha dicho Chani es una reflexión muy interesante, ¿no? Depende, yo creo que cada uno tenemos nuestro método y cada uno, yo por ejemplo, a mí la verdad es que me resulta bastante sencillo ponerme a escribir, o sea, las ideas me salen, no me ocurre el miedo de la hoja en blanco. Entonces yo es verdad que como Chani en este sentido hablaba, ¿no? Muchas veces comienzo a escribir y luego, porque conozco la época, sé bien lo que quiero decir y luego voy añadiendo, voy documentándome y voy completando esa información teniendo cuidado de que efectivamente no me absorba esa documentación, porque muchas veces yo hice también mi tesis doctoral, entonces hay veces que es tanta la información, que son tantas las ramificaciones, que hay tanto que seguir escarbando que es muy difícil poner los límites y hay que saber dónde cortar, hay que saber dónde detenernos, ¿no? Y qué es lo que puede interesar más al lector y qué es lo que nos interesa más a nosotros. Y luego otra cosa que también a mí me gusta, por ejemplo, hacer, pues es comprar, si tengo la posibilidad, o adquirir documentos o información que me va a permitir acercarme más a la historia de la novela. Pongo un ejemplo, ahora con la siguiente que estoy trabajando, pues me he documentado, ¿no? con mapas de la época del siglo XVIII, he ido a anticuarios, si me ha interesado los he adquirido, bueno, pues he comprado algún grabado interesante de la época que me parece bueno, pues que me puede ilustrar, ¿no? Y luego a lo mejor a la hora de reunirnos, de trabajar con la gente de los clubes de lectura o de dar a conocer un poco la historia, me van a servir y a lo mejor en una presentación puedo traer el uniforme o la silla de montar, o en este caso no, pero pues de los personajes que me sirven, ¿no? Y yo creo que eso también es una manera bonita de acercarme yo personalmente a la historia, porque tengo en ese sentido curiosidad y gusto, ¿no? Y bueno, pues creo que es una medida también interesante, pero cada uno creo que tenemos nuestro... A mí me gusta escribir, ¿no? Sentarme y escribir.
y luego pues voy tomando y absorbiendo lo que me rodea y por supuesto viajando a los sitios y hablando con la gente, que es al final como más aprendes, ¿no? Y cómo puedes incorporar eso a la novela. Yo, como ha dicho Alicia, la verdad que todos somos un mundo, al final yo creo que no hay dos iguales. Yo la verdad que soy muy particular a la hora de por qué escribo una novela. Yo siempre empiezo documentándome de aquellos periodos que me gustan, me llaman muchísimo la atención, ¿no? Pero sin tener ni idea si voy a hacer una novela o no voy a hacer una novela. A mí me puede gustar mucho El fin del reino visigodo, pero yo igual empiezo a leer y me doy cuenta de que no hay nada que me llame mucho la atención, que prenda la chispa, que me diga, aquí hay una novela detrás. ¿No? Eso me pasa, por ejemplo, con la España bizantina. La España bizantina a mí me encanta, pero por mucho que leo, no hay nada que me haga pensar que voy a hacer una ficción, ¿no? En cambio, con mis 5 novelas, siempre hay algo que me llama mucho la atención. Igual son temas muy puntuales, que no sé por qué, no tengo muy claro por qué accionan ese interruptor, ¿no? Por ejemplo, en esta última novela, realmente el tema de los vikingos me sorprendió llegar a España, no tenía mucha idea si podía hacer una novela sobre este tema o no, pero de repente descubrí una cosa que le pregunté a Daniel Fernández de Lis, que era, de repente los vikingos llegan un momento a Pamplona y raptan al rey García Íñiguez, nadie sabe cómo. Eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Eso es un poco también la ventaja de lo que se echan los novelistas. Los novelistas podemos tratar de dar respuestas de ficción a algunas incógnitas que tenemos en la historia, ¿no? Por ejemplo, en la primera trilogía, cuando yo me di cuenta que iba a escribir la trilogía, pues bueno, descubrí a un personaje que es un personaje secundario, que es Saya. Un personaje que de repente solo aparece 2 veces en la historia. Hay una embajada visigoda en un momento en la península ibérica de ese entonces, donde hay un señor que se llama Saya y 20 y pico años más tarde se hace en la reparación del puente y la muralla de Benita Augusta, se escribe una lápida donde se da las gracias al obispo y a un dux visigodo que se llama Saya. Nunca sabremos si Saya es el mismo, por ejemplo. Son 20 años de diferencia. Pero a mí eso es lo que realmente me llamaba la atención. Lo que me decía, oye, hay 2 personajes que se llaman igual, no sabemos si es el mismo, si no. Rellenar los huecos que desconocemos, ¿vale? En una historia de esta península ibérica que muchas veces, hombre, en algunas épocas, por ejemplo la época de Alicia, hay muchísima documentación, es complicadísimo, como dice ella, hay que saber parar, porque si no, no empezaría a escribir nunca. Y otras donde hay muchísimos más huecos, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es eso, rellenar esos huecos, encontrar esa incógnita que a mí me lleva hacia adelante a la hora de, oye, vamos a hacer una novela que a mí me rellena estos huecos. Luego, lógicamente, hay una nota de autor extensísima que a mi editora siempre les digo si recortamos y al final me dicen que no, porque yo siempre trato de mostrar todas las decisiones que yo he tomado en la novela, cuáles tienen algún tipo de rigor histórico, siguen alguna fuente, o cuáles pues al final pues yo he cogido y he dicho pues tengo que tirar por aquí porque para mí la ficción yo necesito que este personaje acabe en este sitio, ¿no? Y entonces bueno, esa es un poco mi forma de novelar y por qué me decido al final por alguna época. Hay épocas que, como te digo, las miro, me encantan, pero no tengo ese momento de chispa que me dice, has encontrado lo que tienes que novelar. Sí, bueno, yo creo que no solo cada autor es un mundo, como han dicho mis compañeros, sino que cada novela es un mundo también. En mi caso, sobre lo que tú preguntabas de si lo construyes la novela a partir de un periodo o de un episodio histórico sobre un personaje, pues yo la primera que escribí, a mí me interesaba hablar de un periodo histórico concreto y construir una ficción alrededor de ese periodo histórico. Con lo que estoy ahora es al revés, es un personaje que a mí me parece fascinante y bueno, un personaje real que me parece que tiene una historia fascinante y que además me permite hablar de muchos temas históricos que a mí me interesan y me apasionan, y es sobre ese personaje y sobre su vida sobre lo que estoy construyendo la novela. Yo cuando escribí, yo no iba a publicar, no quería publicar, ni pensaba, se ha publicado por chispa, por suerte, por lo que sea. Yo lo que quería era dejarle a mi hijo que conocieran lo que pasó en esa batalla o en el desastre del mar, porque no se estudia en las aulas. En los colegios esa parte de la historia está, son 6-7 años, la guerra de África,
son 3 líneas en los libros. Y bueno, eso pues me reveló y me enfadé y dije, bueno, pues yo a mi hijo le voy a decir por lo menos que conozca lo que pasó. La mejor manera de hacerlo era, para mí, en forma de novela, porque bueno, me gustaba que ellos pudieran sentir lo que la historia, ¿no? Y bueno, pues se publicó de casualidad y ya está. Escribí, pues escribo cuando los 2 terremotos que hay en mi casa me dejan, entonces no puedo hacer mucho más. Pero bueno, en mi caso, yo no pretendía publicar la novela, quería simplemente dejarle a mis hijos que conocieran lo que allí ocurrió. Y bueno, si encima se publica, pues y encima es premiada por la Asociación de Escritores por la Historia, pues yo no puedo estar más agradecido. También te interesaría contarle lo que ocurrió durante la posguerra. Creo que sería muy importante para pero eso ya hay conocer la gente sociedad mejor que yo. actual. Pero eso hay gente mucho mejor que yo que lo cuenta y lo cuenta mejor que yo. A mí me interesaba principalmente en la guerra de África porque era un tema que no se habla, que no se cuenta. La posguerra, la guerra civil, sí se habla poco, mucho, pero se habla. Pero es que de la guerra de Marruecos no se habla. Pero bajo tu experiencia personal es muy importante. Yo he vivido la posguerra en una experiencia personal y para mí es un novedón. No que yo pretenda escribirlo, pero verdaderamente comparando, yo estuve en los años 50 en Madrid y en Madrid que yo conocí, pues es para escribir no una novela, sino una trilogía, ¿sabes? Entonces, sí, en una época muy apasionante, pero ya digo que hay gente que lo hace mucho mejor que yo, entonces yo conozco mis limitaciones, mis posibilidades y ahora mismo lo que me interesaba a mí era la guerra de África, que tampoco yo quería publicar nada, simplemente quería que mi hijo conociera. No, es que en cuanto a la traducción a tu hijo, sí, no sí, ya sí. a un público en sí, general. pero que ya yo creo que la posguerra de la guerra civil está suficientemente. De cualquier manera, claro, yo creo que el género no se agota. No. Pero ahora, bajo la denominación novela histórica, no sé si me equivoco, me corrigen ellos, hay un debate encima de la mesa, sobre todo cronológico, es decir, ¿a qué llamamos novela histórica? O una obra a partir de cuando deja de ser novela histórica o es. Y sabes tú, David, que hay fechas, pues hasta principios del siglo XX, algunos ya lo llevan hasta la caída del muro de Berlín, que me parece excesivo. Creo, no sé si es Pamies, ¿no?, que pone una fecha, ¿no?, que marca una fecha, yo creo haberlo visto, pone una fecha, no sé si 1929 o algo de eso, a partir de la cual ya, bueno, pues que te publique otra, o en NASA, ¿no? Creo que de NASA. Es decir, que hay producción, más que de sobra. Novela histórica es que del principio está así. Sí, bueno, claro, si historia es lo que estamos haciendo, historia es lo que estamos haciendo hoy aquí también. Si no es histórico, sí. pues apaga y vámonos. Hay mucho lo que dice Luis, hay muchísimas tesis de que es novela histórica y que no es novela histórica, ¿no? Hay una que dice que para que sea una novela histórica no puede haber ningún testigo ocular vivo del hecho, ¿vale? Hay gente que opina así, hay gente que novela histórica puede ser, pues, como dice, la caída del muro, porque realmente es historia muy importante y además es un momento de cambio, ¿no? Yo la verdad que como yo soy muy particular, hablo a veces con Daniel, yo realmente desde cuando se inventa la pólvora, realmente para mí empieza a perder un poquito de interés lo que es la novela histórica y lo que es la historia, ¿no? Entonces yo generalmente me quedo con novelas históricas de hace muchísimo tiempo, pero también entiendo el punto de vista de que cualquier hecho pasado es susceptible de ser No son la llaga del siglo XX. No son la llaga del siglo XX. Hay muchas novelas históricas como de David, primer cuarto del siglo XX, Primera Guerra Mundial, a ver, todo eso para mí es una potencia tremenda y a mí lo de David me parece un mérito increíble, porque yo soy el primero que, como ya he dicho, que desde que se inventó la pólvora me pierdo un poquito más el interés. La verdad que me parece fantástico y me parece además una historia muy bien narrada
y más por la dureza de las condiciones y lo bien que él lo traslada, ¿no? Pero es verdad que no todo el mundo está de acuerdo con que después, sobre todo principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, a eso se le puede llamar novela histórica. Bueno, eso cada maestrillo tiene su librillo, como se dice. Yo soy poco de etiquetas. A mí lo que me interesa es que te cuenten una historia. Me da igual que le llamen novela histórica, que le llamen novela romántica, que le llamen novela negra. Entonces, bueno, yo leo una novela sobre un policía de la Kripo en la Alemania de Hitler previa a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es una novela policíaca, pero a mí me está contando la historia también. Y yo creo que al final, yo con eso es con lo que me quedo, más que con la etiqueta que se le pueda poner a la novela. Sí, yo estoy un poco con Daniel, ¿no? Yo creo que a mí no me gusta tampoco encasillar, etiquetar. Me parece, bueno, en muchos momentos un error, ¿no? Yo creo que, bueno, tendemos a establecer límites, tendemos a establecer cronologías cuando determinamos qué es la edad contemporánea, qué es la edad moderna, lo hacemos siempre, ¿no? Yo creo que el siglo XX es enormemente interesante, creo que ha sido un siglo que, bueno, tremendamente convulso, como el XIX, yo escribo también, pero yo estoy con Daniel, ¿no? Yo creo que se puede aprender, que se puede trabajar, se puede tener curiosidad, voluntad y por escribir sobre lo que nos apasione a cada uno, ¿no? Entonces yo creo que si en este caso David pues tenía esa pasión y ese interés especial por la guerra de África, adelante, ¿no? Chani con la prehistoria, que es un gran curioso en ese sentido, o Zoilo con los tardos romanos, en este caso ahora con los vikingos, o yo con un personaje, ¿no? Un personaje único y completamente desconocido, a partir del cual construir una historia y una ambientación dentro de la vida de la mar, que es donde ella se movía, ¿no? Ana María de Soto. Yo creo que hay tantas historias como nosotros tengamos en la cabeza, como lectores estén interesados por leer lo que queremos contar. Entonces, bueno, no hay que poner límites al campo. Abramos la mente y trabajemos sobre lo que nos gusta y lo que nos apasiona, nada más. Es que este debate no me interesa en absoluto. Nunca he pensado ni siquiera en él y no lo voy a hacer, porque me parece una guapa y todo el mundo opina de una manera o de la otra. Claro. Es que no me interesa el debate. La señora está ya en la última intervención. Además voy a ser muy breve. Darle las gracias tanto a Luis como a él por estas primeras jornadas de novela histórica. Y quiero darle las gracias a los escritores, porque anoche me hicieron viajar con ustedes en cada novela, tanto en la suya. Conocí a una mujer muy valerosa en aquellos años. Usted me trasladó a esos siglos, viajé, disfruté mucho, y con usted pues me pasó lo mismo, conecté mucho porque habla de tierra vieja, pero habla de tantas cosas que verdaderamente para mí, en ese trayecto y en esa investigación que usted ha hecho, soy pues una simple lectora, pues disfruté mucho con las novelas y la verdad que animo a que esto siga para adelante, y que muchísimas gracias por el entusiasmo, porque anoche para mí fue fantástico acudir, y me llevé en mi persona, en mi ser, lo que ustedes me transmitieron a mí, que es lo importante, que cuando tú cojas un libro y lo leas, el escritor, tú estés en conexión con ese personaje, pero sabiendo que el escritor ha puesto la carne toda en ese libro que acaba de nacer. Muchas gracias, y que continúe por muchos años esta jornada. Y enhorabuena a todos. Nos vamos a pasar el libro ya, que aquí también hay otra comunidad que nos está esperando. Yo a mí me gustan las fotos de familia, y a ellos también, y a vosotros también. Nos levantamos, claro, os dais la vuelta y hacéis una foto, claro, sí, yo creo que sí, de pie, ¿no? O como queráis. Pues ya como ustedes digan.